Listo. Muy buenos días, el día de hoy estamos con dos músicos invitados para responder a nuestra pregunta de cómo la contracultura incidió en el pensamiento crítico de las sociedades. Para esto, nuestro grupo va a preguntarles ciertas cosas a nuestros invitados. Bueno, la primera pregunta es para usted, ¿qué es una expresión artística? ¿Qué es una expresión artística? Bueno, chicos, muchísimas gracias. Mi nombre es Nicolás Rosso, licenciado en música. Y bueno, ¿qué es una expresión artística? Para exponer y decir que es una expresión artística, primero tenemos que definir qué es arte. ¿Sí? No hay expresión sin algo que nos solidifique eso, ¿verdad? Y en ese algo sería la expresión artística, el arte. ¿Qué es arte? Entonces, maestro Daniel, si yo te hago la pregunta, ¿qué es arte? ¿Tú qué dirías? Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniel Amezquita. Soy maestro en artes musicales de la Universidad Distrital y actualmente también docente de la institución para el proyecto de arte danzario. La pregunta es, si bien bastante amplia, en esencia se puede resumir el arte como aquella relación que tengo yo conmigo, con mi entorno y cómo yo logro expresar esa relación. Entonces creo que podría ser un punto de partida sobre el cual podemos construir y sobre el cual históricamente se va a ir desarrollando el arte y sus diferentes expresiones con diferentes estéticas, con diferentes discursos que van a ser construidos a lo largo de la historia. Entonces, con lo que dice el maestro Dani, de que el arte es mi relación conmigo mismo, con el yo, mi yo interno y con los otros, pero también nos podemos ir un momentico a la historia y es que la palabra arte viene de la palabra griega technos, y de technos viene la palabra técnica, o sea, el quehacer. Entonces, una persona artística, una persona que hace arte, tiene que ver con una persona que hace algo. Ese hacer algo pues viene desde lo que es el proceso de elaboración de las diferentes cosas, bienes materiales, bienes tangibles de lo que podemos tocar. Y de ahí viene la palabra artes, del tecnos, de lo que yo hago. Entonces, de lo que yo hago, ¿para qué? Les haría la contrapregunta a ustedes. ¿Yo qué hago para mí? ¿Yo qué hago para los otros? De ahí viene esa definición de ser artista, lo que yo estoy haciendo, lo que yo hago con mis manos, lo que yo hago con diferentes recursos. En este caso pueden ser recursos materiales como el sonido, recursos materiales como la voz, recursos materiales como los colores, recursos materiales como el barro. Y ese tipo de cosas, las personas, los tecnos, las tomaban, hacían algo para qué? Para ellos y para los demás. Desde ahí tenemos que eso es el arte, el hacer, la técnica, un artesano. Por eso arte, artesanía. Y arte, artesanía y artesanos tienen que ver se ligan entre ellos. Y para llegar a lo que decía el maestro Daniel, esas expresiones artísticas las podemos definir como lo que yo hago, lo que un sujeto, un artista, hace para sí mismo y para los otros, tomando recursos. En este caso podemos tomar recursos sonoros. Entonces un artista musical es aquel que toma el recurso sonoro para producir algo para él y para los demás. Un artista plástico pues toma los diferentes elementos, que puede ser el barro, ¿qué más elementos? Arcilla, Marcilla, puede ser, digamos, sí, porcelanicrón. Diferentes recursos que permitan, digamos, trabajar el tema audiovisual. A nivel tangible, a nivel intangible. Ejemplo, los literatos que toman la palabra para hacer una obra literaria. El ¿Qué hacen? cuerpo, por ejemplo, como movimiento de los artistas danzarios. Entonces los bailarines que toman un material que es el cuerpo para producir. Y el movimiento, correcto. ¿Producir qué? Algo. Para uno mismo y para los demás. Ok, muchísimas gracias. Ahora, nuestra siguiente pregunta va un poco más ligada hacia la contracultura. Entonces, La segunda pregunta es cómo el arte, la música y la pintura se relacionan con la contracultura. Esto digamos que tiene una relación muy particular con el ser humano y es como el ser humano, digamos, a lo largo de la historia se ha relacionado con ella misma y con su contexto para, digamos, dibujarlo, contraponerse o, por qué no, digamos, apoyar. ¿Sí? Digamos que a lo largo de la historia la forma de expresión artística que se haya usado desde diferentes puntos, como puede ser la danza, puede ser la pintura, puede ser la música, puede ser la palabra, se ha usado justamente para esos tres, digamos, como vertientes, para apoyar un contexto en el que se mueve, para oponerse a un contexto en el que se mueve, o para dialogar con ese contexto donde se está moviendo, siempre como
yendo a un tema también reflexivo. Entonces, a lo largo de la historia nosotros podemos encontrar diferentes puntos donde esto sucede, ¿sí? Podemos remontarnos desde el principio, digamos, en la parte clásica con los griegos, de cómo ellos comenzaban a dialogar sobre su contexto, sobre sus, digamos, situaciones de vida a través del arte, sobre todo, digamos, principalmente en ellos a través del teatro, como ellos a través del teatro representaban todas estas cotidianidades que sucedían y se veían en su contexto. Más adelante lo podemos ver, por ejemplo, en la época del medioevo, donde esta, digamos, instauración de la iglesia tenía diferentes partes artísticas que iban jugando un rol frente a eso. Por ejemplo, entonces tenemos en la parte del monasterio, como en los monasterios se creaba música con toda la tradición, digamos, como todo el estudio que ya se había hecho en la parte clásica, cómo se da esa creación allá solamente con conocimiento de los que pertenecían a la parte de arriba del clero y cómo fuera se fue construyendo, digamos, un discurso ajeno a lo que sucedía allá, un discurso que digamos rompía un poco con los esquemas y los cánones status quo construido en esa época del medioevo, que comenzó a llamarse los juglares, ¿sí? Que incluso los tenemos hoy en día, como lo que conocemos en el vallenato, que básicamente son personas que hacen eso, que van contando lo que va sucediendo, van contando anécdotas, van contando historias que han pasado alrededor y que tienen, digamos, como este tema de la música de dominio público. A lo largo de la historia vamos a encontrar muchos ejemplos digamos, como eh, por decirlo así, modus operandi artístico, ¿sí? Entonces podemos saltar después, por ejemplo, más adelante a una época donde se da un rompimiento bastante fuerte en el tema, por ejemplo, con la iglesia, con Martín Lutero, donde él siendo uno de los, digamos, pesos pesados, llega en un momento y dice, bueno, vamos a romper con esto, particularmente con el arte, él llega y dice, bueno, como les decía hace un momento, en esa línea histórica, siempre en el monasterio era que se manejaba todo, digamos, el tema del avance que se tenía en el arte musical. En ese momento él dice, no, la música que estamos construyendo allá para Dios no funciona, porque solo funciona para un grupo muy selecto. Entonces, viendo eso y viendo, digamos, cómo se ajustaba al contexto, él dice, no, vamos a parar acá, vamos a hacer música para que realmente el acercamiento a Dios sea por parte de absolutamente todos los seres humanos. Vamos a hacer música para el pueblo, algo que puedan cantar todos, algo que puedan decir todos y por allá se va a ir. Entonces es una posición, digamos, si bien artística, también política frente a lo que se, digamos, se instaura en ese momento y lógicamente pues todo lo que desencadena estas decisiones de él pues son bastante fuertes para la historia. Podemos saltar más adelante, digamos, también al clasicismo con Beethoven, compositor pues conocido por todos, donde él su pensamiento muy humanista también, digamos, toma un rompimiento. Para esa época, digamos, ya no era el clero solamente, sino el tema de los reyes, ¿cierto? Muy fuerte. Y todos los músicos se trabajaban para las cortes, para los reyes, todos, digamos, que tenían una persona para la cual trabajaba. Y llega él un momento y él dice, no, vamos a parar acá y vamos a trabajar para nosotros, para el ser humano. No vamos a trabajar más para el rey. Entonces Beethoven comienza a convertirse en uno de los primeros artistas en decir, no trabajo para el clero, no trabajo para el rey, trabajo para mí, trabajo para todos, trabajo para que mi música la puedan escuchar todos, no solamente para ellos. Y entonces eso genera un rompimiento muy fuerte que incluso musicalmente desencadena en otro periodo musical, hace que se mueva todo ese tema musical hacia una nueva era que es el romanticismo. Y así podemos encontrar muchos más, digamos, momentos en los que se comienza a romper a través del arte esos, digamos, paradigmas que están establecidos y si como lo podemos ver en este momento, de forma mucho más anterior al acuñamiento de la palabra contracultura que se dio apenas en el siglo XX, más o menos sobre mediados de 1960, más o menos. Entonces tenemos un modus operandi que viene desde el siglo V, pero que se refleja como término hasta ahorita en el siglo XX. Sin embargo, digamos que ha venido funcionando, ha venido trabajando y si bien hasta el momento hemos visto solo ejemplos musicales, esta misma réplica se puede tomar desde la pintura, desde la literatura, con diferentes autores que también han entrado en esos, digamos, en esas rupturas, desde, por supuesto, también la danza,
y que pues llega, digamos, a desembocar justamente en nuestra era, digamos, cosas más cercanas como los movimientos hippie, el movimiento de la canción protesta en Latinoamérica, que es mucho más cercano, en 1900, en todo, digamos, 1900, 1950, donde encontramos artistas como Víctor Jara en Chile, encontramos a Mercedes Sosa en Argentina, a Pablo Milanés en la zona de, digamos, centro, encontramos a Joan Manuel Serrat, bueno, una cantidad de autores que comienzan a trabajar también en contra de una serie de cánones establecidos que, digamos, pueden no estar cumpliendo con lo que la sociedad y el contexto requiere en ese momento, o que quizás está defendiendo algunos valores o algunos grupos que pueden llegar a estar marginados a lo largo de la historia, como por ejemplo lo fue el tema del racismo en Norteamérica. Entonces, digamos, como que el arte siempre ha estado ahí también, no solamente como la forma de expresión, que es muy válido, sino también de ruptura y de comunicación de todo eso lo que está pasando frente a los demás. Yo solamente haría una acotación frente a lo que dice el maestro Daniel, y es sobre 3 palabras que él mencionó. Una que sería sociedad, el entorno, 2 que sería comunicación y 3 sería la ruptura. Porque trasladémonos un poquito antes y es, todos nosotros somos seres sociables. El ser humano es social por naturaleza. No hay ser que pueda vivir solo. O sea, tú no te puedes ir a la jungla y te vivir solo. Necesitas un par. El hecho de tener un par significa que necesito de mí mismo y necesito de los demás para poder vivir y sobrevivir. En ese hecho de que el ser humano es totalmente sociable, significa que necesito de los demás. Pero para necesitar a los demás, ejemplo, yo necesito al maestro Daniel y digo, oye Dani, ¿cómo estás? ¿Qué estoy necesitando? Del lenguaje, de la comunicación, de tener un código en común. Y eso fue lo que pasó en la historia, todo lo que les acaba de decir el maestro Daniel. Hay un código en común, entonces, ejemplo, ya no somos 2, sino ya vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 que compartimos un lenguaje, un mismo código. Entonces nosotros ya generamos una sociedad. Y una sociedad que podemos empezar a repetir ciertos costumbres, ciertos usos. Entonces, ejemplo, así de nivel didáctico. Si yo les digo a todos, crucen la pierna a la izquierda. ¿La otra izquierda? Listo. Y yo les digo, a partir de ahora ustedes se sientan. Y siempre que siempre van a cruzar la pierna a la izquierda, ¿qué pasa? Pasa un día, 2 días, se vuelve una costumbre. Y al generar la costumbre, usted se siente y siempre va a cruzar la pierna a la izquierda. Porque en su contexto se generó. Pero llegó una persona que dijo, ya no me quiero cruzar la pierna a la izquierda, quiero cruzarla a la derecha. Y puede que el maestro Daniel diga, uy, ¿por qué lo hace? Y yo le puedo responder, porque quiero, porque es mi intención. Para mí, en ese ejemplo didáctico, es una contracultura que está rompiendo con nociones y con cánones que fueron establecidos. Todo lo que dijo el maestro de su noción. Todos querían cruzar la pierna a la izquierda, háganlo. Pero llegó alguien que dijo, no me gusta, ¿por qué no hacerlo de esta manera? Es como romper los esquemas que ya Se rompen los esquemas. Que en este caso, como ustedes lo entendieron, se rompe un esquema desde qué? Desde lo que dijimos que era arte, que era lo que yo doy para mí o lo que entrego, lo que hago con mis manos. Entonces, se generaron los estándares de arte. Entonces, ejemplo, vayámonos un poco sobre los años 1930, 1940, las mujeres solamente podían mostrar en el baile parte de su tobillo, parte de cosas, pero una mujer que saliera con mostrando parte de un escote o brazos era mal visto, hasta que nace la primera mujer que dice, ¿y por qué no puedo mostrar mis brazos? Ahora salen ya con topsitos y con toda la cosa, porque hay rompimientos, lo mismo pasa en la música. Entonces digamos que es un ejemplo más didáctico de lo que nosotros podemos pensar, que es una contracultura, un rompimiento. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Y por última pregunta, pues ya lo respondieron un poquito, pero ¿qué formas artísticas conoce que ayudaron con este cambio? Ya pues dijeron que la música, ya mencionaron algunos artistas, entonces pues dándole como un poquito de cambio a la pregunta, sino como qué artistas como que influyeron más en la contracultura en Latinoamérica. Para que el maestro Daniel cierre, yo arranco, y la pregunta que tú dices es, primero, ¿qué expresiones y otras qué artistas? Para mí, toda expresión artística influye en la cultura y en la contracultura. Porque el arte es la manera de expresión del sí. Todas las personas podemos hacer arte. Quien te diga que es que tú no puedes hacer arte, puedes que no cantes bonito, pero si cantas, estás haciendo una apertura artística. Si haces un dibujo, haces una expresión artística. Si bailas en una fiesta, ¿qué estás haciendo? Haces una expresión artística. Así que todos los que estamos aquí sentados podemos hacer arte.
De ahí que expresiones artísticas, la música, la pintura, la literatura, el baile. Pero ahora, representantes de eso, pues empecémoslo, yo lo coloco un poco más local y el maestro extenderá. Nosotros tenemos ahorita uno de los grandes representantes de la cultura colombiana, que es Arterciopelados. Arterciopelados, ¿cómo es que se llama la Andrea cantante? Echeverri. Andrea Echeverri. No hay concierto donde ella se pare y no diga nada. Ella puede estar al frente con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, quiten el maderazo que echa o quiten cualquier palabra, pero siempre está diciendo, me quiero hacer sentir, estoy en contra de X, Y o Z razón. Siempre, y es una artista colombiana, una artista que a nivel mundial se ha hecho sentir en la reforma. A nivel latinoamericano tenemos Mercedes Sosa, y algo que, ejemplo, yo le abono mucho a Mercedes Sosa es que ella rescató la música argentina. Una contracultura también es el rescate de las cosas que se fueron perdiendo, pienso yo. Porque Mercedes Sosa tomó las zambas argentinas, tomó las chacareras, tomó ciertos movimientos de músicas que se estaban perdiendo y con esa música lo que hizo fue colocar un estándar y decir, nos están matando, nos están robando nuestras cosas. Entonces eso también es parte de la contrarreforma. Ok, muchísimas gracias. ¿Master? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos diferentes exponentes en cada una de las formas de expresión artística que se ha dicho. Creo que ha sido bastante evidente, no solamente, digamos, en obras como tal, sino también, digamos, en las formas de cambios de estética que se marcan, donde se trabajan desde diferentes métodos para la creación, desde diferentes conceptos en la creación misma, donde, digamos, se trabaja diferentes perspectivas a las que siempre vienen trabajándose. Entonces creo que el ejemplo de André Echeverri, por ejemplo, como ejemplo local, es un ejemplo muy bueno. Yo creo que es una persona que desde sus inicios no solo rompió con el tema, digamos, de esquemas, sino también, por ejemplo, con algo que se vivió mucho en su época y era el tema del feminismo. ¿Sí? Un feminismo naciente, un feminismo donde ella comienza a crear una de sus canciones icónicas, por ejemplo, Florecita Rockera, donde comienza a hacer todo un discurso de ese comportamiento frente a la sociedad, que pues es muy importante para su época. Como lo decía el maestro Nicolás, pues digamos que aquí en Latinoamérica tenemos una cantidad de ejemplos donde se ha rescatado todo digamos, como este tema de tradición en cada uno de los países. De los más sonados, pues es Mercedes Sosa en Argentina, y también tenemos a Víctor Jara en Chile, con un trabajo muy fuerte. Violeta Parra, también una exponente muy fuerte en cuanto a lo musical. Y justamente también viendo cómo esa contracultura no solamente tiende a que, bueno, sean cosas nuevas, sino que también, pues, digamos, a lo retro, ¿sí? A lo que viene atrás. Por ejemplo, en ese orden de ideas nosotros podemos ver muchos grupos emergentes aquí en Colombia que están trabajando, que se han dedicado al trabajo, digamos, sobre músicas colombianas, sobre músicas de diferentes regiones del país, con letras, por ejemplo, apuntando a temas sociales. Ahorita se me escapa el nombre del grupo, pero hace un par de meses conocí yo un grupo que estaba haciendo, por ejemplo, canciones del tema social, y escuché una canción, por ejemplo, que hablaba sobre los falsos positivos. Una canción supremamente dura, una canción que realmente movía mucho el sentimiento de uno. En ese momento no recuerdo muy bien, yo no soy cantante acá como mi colega, pero por ejemplo recuerdo muy bien el coro que decía: madre, no llegaré a la hora de la cena, aparecí en un lugar que no era mi hogar. Y donde uno escucha esa frase uno dice, huepucha, son 4 líneas, pero la cantidad de historia que mueve ahí, pues es muy fuerte, ¿sí? Y esa, digamos que es otra forma en la cual el arte entra a romper, digamos, como con todos estos paradigmas que se dan, ¿sí? Creo que artistas hay muchos, nos podríamos quedar un montón hablando, pero creo que hacia esos lugares se podría apuntar mucho. Desafortunadamente, pues en este momento nosotros lo que más podemos dar es sobre el tema
digamos, ejemplos muy particulares y casos puntuales desde lo musical, pero evidentemente encontramos una cantidad de ejemplos desde otros campos, desde la literatura, hay mucha literatura, incluso el mismo Gabriel Gabriel García García Márquez Márquez. como premio Nobel hacía unas críticas muy fuertes a lo que era Colombia. Una Leer Cien años de cosa, soledad. O sea, exacto. el hecho de leer Cien años de soledad donde él diga Macondo es Colombia, pero Macondo está muriendo. O sea, son cuestiones fuertes. E incluso que se toman figuras literarias como la ironía a forma de trabajo literario y cabe ahora ver cómo esa ironía se vuelve realidad. Sí, algo como lo que pasa incluso con los Simpsons, que ellos echan una cantidad de sátira y de ironía frente al contexto que se puede dar que termina dándose. ¿Sí? Como pasa, por ejemplo, como lo que pasó con Trump. Decía, ay, apareció en Los Simpsons Trump como presidente y decía, ay, sí. Tómela. Y lo ponían como crítica a que si un magnate con la cantidad de plata que tiene quiere volverse presidente de los Estados Unidos puede puede llegar a ser. hacerlo y pasó. ¿Sí? Y cómo se vuelve, digamos, como esa configuración que parecía así. Entonces, digamos que en los otros campos podemos encontrar mucho Botero, por ejemplo, Botero desde las artes visuales, cómo esa estética del cuerpo la cambia totalmente. Y entonces uno ve a los gordos de Botero, ¿sí? En Medellín y en los museos, con una estética completamente diferente, rompiendo paradigmas completamente anticuados, por decirlo de alguna manera, en la cual, bueno, se tiene otra visión artística. Y digamos que para cerrar también, muchas de las cosas que yo podría denominar contracultura es decir lo que no se puede decir. Hay muchos estándares donde la gente nos dice cómo actuar, cómo no actuar, qué se puede decir, qué no se puede decir. En un país como Colombia, que para ustedes es totalmente ya palpable, uno acá en Colombia hay cosas que no puede decir a voz herida porque te meten a la cárcel o porque te sacan y irte en contra de un político, irte en contra de una familia con poder. Entonces decir lo indecible es parte de esa contracultura. Ahí vemos, ejemplo, toda la parte de lo que son en las artes visuales, los grafitis, los grafiteros, los murales, de que con una imagen ir en contra. O sea, el hecho de encontrar, orgullosamente la Universidad Pedagógica Nacional, encontrar en la esquina de la 72 con 12 un graffiti enorme en contra del expresidente Uribe. Eso es contracultura. Con una imagen decir, no queremos esto. Tenemos el movimiento de los speakers, que es toda la parte de rap y de los movimientos, bueno, como cantante lo conozco como speakers, que es por medio de una rima, por medio de una prosa, por medio de un rapeo, decir lo que no se puede decir. Que taca, tica, toca, toco, 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 todos ustedes son a miércoles, taca, 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 esto es lo peor. Toda la cosa, ir diciendo, estamos aguantando hambre, pero ¿por qué? Que también es algo muy importante que de pronto lo pasamos y por ejemplo es todo ese desarrollo de los géneros urbanos, ¿no? Que también digamos en todos sus inicios, desde por ejemplo el inicio del rap, inicio incluso mismo el reggaetón en Puerto Rico, por ejemplo exponentes como lo era Daddy Yankee, que nacen digamos De las urbes, de lo bajo. sí, del pueblo como tal y va construyendo su discurso artístico a raíz de eso. Entonces es muy chévere y sobre todo que es muy importante el arte siempre como expresión artística está muy presente, no más en un momento como tan cercano como lo fue el paro que vivimos hace unos meses, el arte estuvo sumamente presente en muchos lugares, como el arte estuvo presente como concierto, como eje digamos de evento, pero también como estuvo como medio de expresión de las personas que marchaban. Dentro de eso todos digamos como las canciones a veces se le moldea la letra y cómo a través de ese moldearlo la letra se expresaba algo diferente. ¿Sí? Como el arte de todas maneras siempre ha sido camino de expresión de inconformidad frente a lo que está pasando y se han puesto digamos, posturas muy fuertes a lo largo de la historia frente a eso, llegando a casos en los cuales artistas, por ejemplo, como lo que pasó Celia Cruz en Cuba, no pudo volver a Cuba porque pues ella se paró de frente al régimen que vivía en ese momento Cuba y ella no pudo volver a su isla. ¿Sí? Siendo una gran exponente de lo que era el género cubano a lo largo del mundo. Lo mismo le pasó a Gabriel García Márquez. Gabriel García Le Márquez, tocó estar incluso, que le exiliado en tocó, México. eso, exiliados. Entonces es un tema bastante interesante y creo que hay mucho. El tema de las rupturas y el arte ha estado entretejido a lo largo de la historia, como lo vimos durante esta entrevista, desde Grecia, medioevo, barroco y renacimiento, clasicismo,
romanticismo, siglo XX y sobre todo luego en el siglo XX con todos los movimientos de después de la Revolución Francesa, con la Revolución Industrial, o sea, hay una cantidad de fenómenos que se dan ahí y de posturas conceptuales enormes, donde incluso se podría hacer un performance que llaman, en el cual nosotros con un concepto nos paramos perdón, los cuento, 2, 4, 6, los 6, en el Parque Nacional, no decimos una palabra, y tenemos una posición y un discurso detrás que también va a trabajar eso. Me sumo a lo que dice el maestro, lo que hemos dicho como cerrar muchas veces, pero colocar una posición es desde una posición filosófica que tenga contenido. Lo digo muy personal y es muchas personas hoy en día dicen, no, es que yo soy contracultural, pero no tiene definido contra qué se está poniendo. Uno genera una contracultura o un rompimiento cuando uno conoce. Uno no se puede ir en contra de lo que uno no conoce. Porque es algo que se ve muy normal hoy en día. Es que yo estoy en contra de esto. ¿En contra de qué? ¿Lo conoce? ¿Sabe cuál es su estructura? ¿Sabe qué es lo que está pasando ahí? Eso es lo que se genera. Entonces, pienso yo, para ir cerrando, que los movimientos de contracultura tienen que ver de irse en contra, generar un rompimiento, generar un aislamiento de esas posiciones, pero porque se conoce lo que está pasando y se genera un punto crítico, una posición. No puede haber una contracultura o una posición de contradebate si no se conoce. Porque hoy en día somos expertos, el colombiano es experto en ir en contra sin saber lo que sea. Sí, Exacto. ¿Listo, chicos? bueno, Vale, para finalizar, muchas gracias por aceptar la invitación y por Por el expresarnos tiempo. sus opiniones y por el realmente tiempo de lo que prestado al saben. proyecto. Entonces, muchas gracias y no Con siendo mucho más, gusto. nos despedimos. Muchísimas Muchas gracias. gracias por todo. Perfecto.